Me da muchísima alegría darles la bienvenida a un nuevo estudio de las porciones semanales. Ya este es nuestro tercer año y vamos a ver la porción de Vayetze, que quiere decir y él salió, y narra esa salida que tiene Jacob de la tierra de Canaán hacia la tierra de Aram, al noreste, de donde ha venido su familia y ahora su padre lo ha enviado allá y ahí es donde él va a ser vida los próximos años, va a conseguir esposa, va a formar una familia, etcétera, etcétera. Esta porción comprende del capítulo 28, versículo 10, hasta el capítulo 32, versículo 3. Como siempre, quiero recordarle que este es parte de un mandamiento apostólico que en Hechos 15 el apóstol Jacob le pide a los gentiles que estudien la escritura o le pide a los judíos que estaban dentro de la iglesia que enseñen la escritura a los gentiles semana a semana. Y el año pasado, como resultado de esto, vimos ese encuentro que Jacob tuvo con Dios por medio de un sueño y que cuando él se despierta de ese sueño, él hace un voto a Dios y le dice que le va a entregar el diezmo. Y es a partir de ese voto que hicimos un desarrollo bíblico, entonces, de lo que representa el diezmo en Israel y de lo que representó en la primera congregación, la congregación de Hechos. Si usted no lo ha visto, yo le invito a verlo porque enseñamos la Biblia y no enseñamos tanto desde un intercambio con Dios, de si usted le da, Dios le da. Esa no es nuestra forma de enseñar porque creemos que se menosprecia el mandamiento de esa forma. Y terminamos el capítulo 28 el año pasado. Hoy vamos a empezar el 29. Sin embargo, antes de iniciar, quiero hacerle una cordial invitación para buscar otros títulos en nuestro canal de YouTube, en donde usted ahí a- acceder a al listado de reproducción se va a dar cuenta que tenemos algunos otros títulos como Gálatas, como Marcos, que hemos hecho un desarrollo. Estamos haciendo el de Hebreos actualmente. Esto se está grabando en octubre del año 2023. Y entonces, y se está viendo en noviembre también del mismo año, pero para que usted tenga un marco de referencia, le invitamos a vernos para su crecimiento y también queremos decirle que nos agradaría mucho si nos siguiera en nuestras redes sociales de Facebook, X e Instagram. Y bueno, estamos en TikTok ya también. Tomamos la lectura entonces desde el versículo 1 del capítulo 29 para ver nuestro tema. Hoy queremos hablar un poquito de la diligencia de los hijos de Dios y la innovación que esta diligencia puede traer. Bereshit, entonces 29:1 dice así: Y Jacob alzó sus pies y caminó tierra de los hijos de Oriente. No quise hacerle la traducción al castellano para que se entienda bien con la gramática en castellano, porque quiero que la gramática hebrea la vayamos conectando y que podamos entender cómo es que Dios se expresa. Entonces, en primer lugar, creamos un poco de contexto. Jacob se encuentra en Canaán todavía, específicamente en lo que después se va a conocer como Betel. Y lo interesante del caso es que él se encuentra a 900, por lo menos 900 kilómetros a distancia a pie de su destino. Eso es importante para el versículo que viene, para que nos percatemos del milagro. Pero no solo eso. Y la razón de leerlo como está en hebreo, y caminó tierra de los orientes, ni siquiera dice hacia la tierra, sino caminó tierra de los hijos de oriente. Y Harán, que es a donde él se dirigía, se encuentra, aunque es conocido como la tierra del oriente para alguien que estaba en Canaán, se encuentra al norte más que al oriente. Y bueno, la Biblia pudo haber dicho, y se fue en dirección de, hay una preposición que se usa hacia, sin embargo no dice ahí, habla de la tierra, de los herederos, ahora esa es la palabra que significa hijo en la Biblia,
cuando se habla de un heredero, como dueño se dice hijo de, o cuando se habla de un discípulo también se le dice hijo de. Y en este caso está hablando de los hijos, pero interesantemente del Kedem. Ahora, Kedem es una referencia a la eternidad. Lo único es que en la cultura semítica en la cual la escritura se escribe, al oriente se lo relacionaba con la eternidad. Así que intercambiablemente, y esto es importante hacerlo con teología, cuando habla del oriente muy bien pudiera estar hablando de la eternidad. Y aquí podría estarnos diciendo que se está preparando para ver un milagro. Como lo mencioné, está a una distancia de 900 kilómetros. Y el versículo siguiente lo coloca de esta manera para que lo lea conmigo. Bereshit 29:2 dice, y miró, y he aquí. Por favor, tenga en mente que en el original no hay versículos. Todo está pegado. Así que él se dice que caminó tierra de los hijos de la eternidad, de los herederos de la eternidad, y miró, dice, como quien se topó accidentalmente. Y he aquí un pozo en el campo donde 3 rebaños de ovejas estaban echados allí junto a él, porque de aquel pozo daban de beber a los rebaños y la piedra sobre la roca del pozo era grande. Importante dato. Lo que estamos presenciando entonces es un milagro de teletransportación. Es decir, así como hay otros en la escritura, como por ejemplo el caso de Felipe, Dios trasladó a Jacob. Y esto es muy interesante porque, como lo leímos, él va entonces hacia la eternidad, a la tierra de la eternidad, y de repente se topa, se mira y está frente a él un pozo. Es una forma muy bíblica, muy semítica de narrarlos que lo que está ocurriendo es un milagro. Dios transportó a Jacob y por lo tanto él no llevó el desgaste de los 900 y pico de kilómetros a pie que iba a recorrer, a pesar de que sí seguramente llevaba una presión sobre sí mismo de llegar a donde tenía que ir. Imagínese sin señales, solamente con el sol, solamente siendo guiados por Dios. Entonces, justo aquí cabe un milagro del Señor. Ahora, curioso dato también, se encuentra en un pozo. Y esto no es cosa pequeña. Porque él ha sido testigo de cómo su abuelo y cómo su padre han hecho de los pozos un espacio social para dar testimonio. Han visto cómo ellos procuraban mantener los pozos abiertos porque cuando los ganados llegaban, y era una forma de hacerlo, una forma de trabajar de los patriarcas, esto es muy importante porque justamente a partir de ahora vamos a ver la forma de trabajar de los arameos aquí en Harán. Pero los padres de Jacob, me refiero a los ancestros de Jacob, es decir, Isaac y Abraham, ellos se han aprovechado de los pozos para dar un testimonio y por eso para ellos la preservación de pozos era importantísima porque ellos tomaban este espacio cuando los pastores, cuando la comunidad llegaba, se reunía y ellos podían dar testimonio de El Shaddai, que fue la revelación que ellos tuvieron de Dios. Por esta razón, cuando, por ejemplo, vemos en la escritura que a Isaac se le cerraba un pozo o sus enemigos le cerraban un pozo, era un desastre. Hoy en día sería como cerrar el canal de YouTube de una iglesia para callarlos o como el cierre de una iglesia, porque representa un espacio para dar testimonio, así como este espacio que nosotros tenemos para dar testimonio de Dios. Ahora, en este lugar, las cosas se hacían de una manera diferente. Y podemos ver que se han mencionado que hay 3 rebaños esperando, hay una lista de espera. La forma de hacer las cosas en Harán era otra, y entonces ellos han llegado en un espacio en donde se van a reunir, van a brevar y no se sabe qué va a pasar después. El versículo 3 nos da un poquito más de información y dice, cuando todos los rebaños se juntaban allí,
Entonces rodaban la piedra, recordamos que la piedra es grande, de la boca del pozo y daban de beber a las ovejas. Y volvían a poner la piedra en su lugar sobre la boca del pozo. Y aquí vemos entonces una forma de hacer las cosas. Jacob, que en este momento se encuentra todavía en un proceso de asimilación de lo que está viviendo, del hecho que ya está en Harán, empieza a inquirir, bueno, miren dónde estoy. eh, y al enterarse de eso, le dice, mira, estás en Harán. Y él dice, miren, ¿conocen ustedes a la familia de Labán? Y dice, sí, ahí, por allá, si te fijas bien, por ahí viene una de sus hijas que es pastora. Y mientras está en ese intercambio, él cae en sí y ha asimilado su alrededor y ahora está listo para dejar su huella y para participar. Y por eso este tema se llama la diligencia y la innovación, porque lo que queremos ver es cómo se comporta un inspirado por el Espíritu Santo, cómo se comporta un creyente, o cómo debería de hacerlo, cómo se comporta alguien que tiene a Dios en él y por lo tanto es protagonista de dar testimonio, de colocar el nombre del Señor en alto. Y entonces adelantamos la lectura hasta el versículo 7. Dice, entonces Jacob dijo, aún es pleno día, es decir, el día es largo, dice literalmente en hebreo. No es tiempo de recoger el ganado. Den de beber a las ovejas, den de beber a las ovejas y vayan a apacentarlas. Al parecer la costumbre era que se juntaban a una hora temprana todavía del día, les daban de beber y ya no comían. Pero esta no era la ética que Jacob tenía. Por supuesto que darle de beber a los ganados era algo importante porque el agua es importante para todos. Necesitamos agua para vivir. Pero Jacob lo que se percata a ellos es que ellos están desperdiciando el tiempo porque todavía hay un espacio para hacer crecer a las ovejas, es decir, para que las ovejas puedan alimentarse. Denles rápido de beber y así no tienen que esperar a todo el mundo. Ustedes pasan los tres y luego cuando vienen otros y vayan luego a darles de comer a su ganado. Jacob tiene la ética de trabajo, la diligencia de trabajo de un creyente, de un hijo de Dios. El creyente en el Mesías ha sido impuesto en él una ética distinta a las del mundo. No es posible que hoy en día un creyente no sea el trabajador más esforzado, no sea el estudiante más esforzado, no sea la persona que da la mía extra dentro de su organización. Por supuesto que sabe que depende de Dios y que si Dios no da la, el éxito no depende de él. Pero es que es diligente en sí mismo. Nunca se da por vencido. Y lo que va Jacob a hacer aquí ahora es dejarles o hacer, mostrarles, darles el ejemplo de una forma distinta de hacer las cosas. Aquí no están acostumbrados a ello, pero es que la ética para un creyente es algo que lo sobrepasa a él. Nosotros no somos de los que pensamos que el trabajo es una maldición, porque la escritura nunca lo relató así. El trabajo no es una maldición. La maldición es trabajar mucho y que produzca poco. Eso fue lo que le dijeron a Adán que le pasaría. Pero el trabajo es una responsabilidad que incluso antes del pecado estar presente en la humanidad, el hombre era responsable de servir y de labrar el huerto que Dios había formado para que él lo hiciera. Ahora, ¿cómo entonces lo enfocó Jacob? Lo enfocó con el hecho, miren, todavía hay mucho día. ¿Cómo respondieron los primeros pastores de los tres ganados que estaban allí? Quizás a este momento ya se han juntado algunos más. Ellos dijeron, versículo 8, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y quiten la piedra de la boca del pozo. Entonces daremos de beber a las ovejas.
Y yo quiero que usted observe dos cosas que van a ser importantes para la demostración que queremos hacer. En primer lugar, la incapacidad de los hombres de Harán para tomar una decisión. Su mente ya estaba predispuesta. De hecho, dijeron, no podemos en plural. Nadie se hizo responsable. Dijo, bueno, yo no puedo porque no puedo. No, ellos se escondieron detrás de esas voces de el pueblo unido jamás será vencido y tenemos mucho que decir con respecto de esto, pero no lo queremos volver un tema político. Sin embargo, la voz de la mayoría no siempre lleva la razón y la escritura nos ordena a que aunque la mayoría no tenga la razón, debemos de ir con la razón. Porque el hecho de que la mayoría esté lanzando una voz no quiere decir que eso sea lo que hay que hacer. Así se lo ve en la democracia. Sin embargo, en la escritura, la verdad la tiene Dios. Y aunque la mayoría de las personas estén en contra de lo que Dios dice, lo que hemos de hacer es lo que Dios dice. Eso es el debido proceso. Y aquí vemos cómo estas personas se han autoimpuesto una imposibilidad para hacer las cosas. Y a veces no es que no podamos hacer las cosas porque si seguimos la lectura y lo leeremos más adelante, vemos cómo Jacob, solo él, pudo remover la piedra, porque era un creyente, es decir, porque Dios se lo dijo, no tanto porque él tuviera una fuerza extraordinaria. Y con esto también quiero decir que esta no es una de esas charlas en las cuales yo le pido que se llene de positivismo, de optimismo y que crea y que confiese y que usted puede mover piedras a partir de 1000 libras o 500 kilos o que esta es una charla para decirle si tú puedes, si te enfocas, si te concentras, si tienes mucha fe. No estoy hablando de eso. Pero lo que sí estoy diciendo es que estas personas estaban predispuestas de tal forma que ni siquiera querían intentarlo, porque se habían plegado al paradigma de que las cosas no se podían. Eso es lo primero que quiero que note, porque seguramente usted está en el lugar donde usted se desenvuelve ante alguno de estos paradigmas. Quizás es en la familia, quizás es en el trabajo, quizás es en la universidad. No, aquí no se puede así. Quizás es en nuestro país, en nuestra colonia, en nuestra ciudad. De hecho, en Guatemala, al grabar esta enseñanza, estamos viviendo una época bastante difícil, una época de mucha polarización, una época en donde han habido bloqueos, han habido voces de incertidumbre sobre el futuro. El otro año cambiamos gobierno y hay mucha incertidumbre que está pesando sobre toda la situación política de nuestro país. Pero lo que yo quiero que usted note es que su ciudadanía está en los cielos y que debemos de, como creyentes en el Mesías, levantarnos sobre ello. La otra cosa que quiero que note es que como ellos dicen, hasta que quiten, y esto está hablando de una tercera persona que no tiene que ver con nosotros. Es decir, están evitando tomar responsabilidad en el asunto. Esa no es mi responsabilidad. Llegar y quitar la piedra no es mi responsabilidad. Y a veces, con respecto a nuestra vida, evitamos ser responsables de nuestras acciones, de nuestras emociones, de lo que nos toca a nosotros ser responsable. No estoy haciendo una invitación a violentar el derecho de los demás. Por supuesto que no. Pero sí que puedas establecer que lo que sientes, piensas y sobre todo lo que haces es una responsabilidad tuya y no puede ni debe estar condicionado a lo que los demás hacen. Un creyente va a vivir la palabra de Dios, va a hacer el bien, aunque eso le traiga consecuencias. No podemos decir, no, yo no puedo porque los demás no me dejan. El poder de Dios es libertador. El poder de Dios que está sobre ti es para que le sirvas a Él, para que no sirvas a alguien más. Y entonces señalamos entonces que
Este lugar está marcado por dos situaciones. Una, la irresponsabilidad de las personas. Nadie quiere hacerse responsable por sus propias acciones, sino que ellos pretenden que alguien más lo haga por ellos. Y dos, hay un paradigma, no se puede, y por lo tanto no lo van a hacer. El versículo 9, entonces, siguiendo con la lectura, dice, todavía estaba él hablando con ellos, es decir, Jacob con los pastores, cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre, pues era pastora. Ahora Raquel va a ser la esposa amada de Jacob. Sin embargo, en este momento todavía no hay un sentimiento de atracción. Pero él sí ve un alivio en saber que ha llegado a su destino y que algo va a pasar con ella. Y es en este momento en donde él está haciendo esa conexión que ocurre el versículo 10. Leámoslo cuidadosamente, por favor. Cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su madre, Jacob subió y quitó la piedra de la boca del pozo, y dio de beber al rebaño de Labán, hermano de su madre. Está claro que él le había dicho que venían. Probablemente él ya sabía, medio sabía quién era. Sin embargo, aquí el verbo ver nos habla de percibir más que de ver y de entender que como ella llegó, hay que tomar una acción y esa acción ha de entenderse como una inspiración de Dios sobre Jacob. Porque los creyentes no nos movemos por lo que vemos o por lo que sentimos, sino nos movemos por la inspiración de Dios, en primer lugar de su palabra, pero también a veces Dios pone impulsos en nosotros para actuar. Y como lo hemos visto, Él está por cuestionar un paradigma. Los hijos de Dios debemos de cuestionar los paradigmas bajo los cuales este mundo vive. Y no lo estoy hablando en función solamente espiritual o moral, sino también estoy hablándolo en función de producción, en función de justicia, en función de todas las cosas en donde nosotros nos desenvolvemos. Porque el Hijo de Dios, el creyente, tiene una capacidad divina de poner en práctica la innovación del cielo, de poner en práctica, está conectado con Dios. Él tiene la capacidad de llegar a una empresa y mejorarla. Esa es la promesa de Dios. Él tiene la capacidad de llegar a cualquier lugar donde se encuentre y hacerlo mejor, hacerlo innovado. Y en este caso, Jacob entiende de parte de Dios que ese es el rebaño de su tío, que ha llegado a su destino y que es hora de actuar bajo el paradigma nuevo. Y todavía sin saludar ni siquiera, sino tal vez desestresándose un poquito, como lo hace en el siguiente verso, mueve la piedra, solo él, por una inspiración de Dios. Y contrasta así la forma aramea de hacer las cosas. Lo que quiero decir es que el creyente que es inspirado por Dios es alguien que cuestiona entonces los paradigmas de la sociedad donde está llegando a vivir, donde se desenvuelve. Será el caso de Jacob, que era alguien nuevo. Y trae una innovación en sí mismo. Está dispuesto a cuestionar cómo están haciendo las cosas y bajo la lupa de la escritura y del impulso que Dios ponga en él, contrastar los paradigmas humanos que limiten el bien, que limiten, perdón, la voluntad de Dios para el lugar donde vive, para el lugar donde trabaja, para el lugar donde se desenvuelve. Esto es muy congruente con lo que el predicador diría siglos después y que está registrado en Eclesiastés, el nombre hebreo de Eclesiastés, porque este año estamos haciendo un esfuerzo porque usted se aprenda los nombres hebreos de los libros Kohelet, que quiere decir predicador, capítulo 9 versículo 10, y me gustó mucho cómo la versión Dios habla hoy lo lee, así que lo acompaño a leerlo conmigo, lo invito a que me acompañe a leerlo. Y todo lo que esté en tu mano hacer, hazlo con todo empeño, dice. Porque en el sepulcro, en el Sheol, dice literalmente, pero
me gustó esta traducción porque es lo que quiere decir Sheol, sepulcro, que es a dónde irás a parar, que es dónde irás a parar, perdón. No se hace nada, ni se piensa nada, ni hay conocimientos de sabiduría. Este es un modelo bíblico, lo que esté en tu mano por hacer. Por supuesto, en función del bien, por supuesto, bajo la lupa de los impulsos de Dios, lo que esté en tu mano por traer un bien a la comunidad, lo que esté en tu mano por traer bien a tu grupo de estudio, lo que esté en tu mano, no te vayas, no seas de esos que piensan, oh, idealistas, cuando yo tenga todas las herramientas, cuando sea tal cosa, entonces voy a hacer. No, es con lo que tienes en tu mano. Dios puede usar lo que tú ya tienes en tu mano, lo que tú ya eres, y tienes que hacerlo con empeño, dice esta versión. Es decir, tienes que tratar tu mejor esfuerzo. ¿Por qué? Porque en el sepulcro, que es el destino de todos, porque cuando lleguemos, cuando muramos, ¿ya para qué? Ya no sirve de nada. Ahí no hay sabiduría ni nada. Ahora es el tiempo de acción. Aquí en esta tierra, en esta vida, en la única vida que Dios nos presta, antes de hacer nuestra última respiración, antes de ello, nosotros debemos de hacer lo que está en nuestra mano por traer el bien, por cuestionar los prismas que nos rodean, que traen mal, que son mediocres, y por traer la innovación. El desafío entonces, como creyentes que tenemos, es ¿qué está a tu alcance? Y guiado por Dios, inspirado por Dios, en función del bien. El bien es la escritura. No temas actuar. No construyas castillos en el aire. Yo creo en la planificación. Por supuesto, es importante planificar. Pero muchas veces por la, el hecho de estar quiero colocarlo de esta manera. Muchas veces pensamos que hasta que las cosas sean perfectas debemos de actuar. No, haz un plan. Tú tienes el Espíritu Santo. Sé guiado por Dios, sé guiado por la Escritura y no temas cuestionar entonces diligentemente los paradigmas que afectan el lugar, las personas donde te desenvuelves y presenta una innovación escritural. Porque por eso, o una de las razones por las cuales estás donde estás, es para dejar luz, es para ser un agente de innovación. Eso es lo que vimos con Jacob y su llegada a Aarón. Y bueno, lo que sigue es su tío que lo va a buscar y usted ya sabe la historia. El próximo año vamos a hablar un poquito acerca de los matrimonios de Jacob o cómo es que él empieza a trabajar para su suegro, etcétera, etcétera. Pero hoy yo quería dejarle esto. El siervo de Dios tiene una ética de trabajo que sobrepasa a los que no temen a Dios. Se basa en el impulso de Dios, en la escritura, en el bien que está escrito para aquellos que están alrededor de él. Gracias por sintonizarnos. Lo espero la próxima semana cuando sigamos con la siguiente porción. Le envío un fuerte abrazo, le pido a Dios que lo bendiga mucho y lo espero. Hasta pronto.